Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a este podcast, Mi Primera Chamba. Ya tenía tiempo de no subir como tal un capítulo, pero estamos empezando esta nueva temporada y espero que les guste un poquito el nuevo formato. Vamos a intentarlo hacer un poquito más dinámico, que sea más plática, menos script como era la temporada pasada. Y pues obvio, la intención es seguir trayendo gente que nos pueda platicar sus anécdotas y que nos platiquen un poquito y entender qué es esto del mundo o de las chambas, que todos lo vivimos en algún momento de la vida, de por muy pequeña que sea o de cualquier tipo que pueda ser la chamba. Entonces, pues vamos a empezar. En esta ocasión tenemos una nueva invitada. Por favor, si se puede introducir. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir estos momentos contigo y pues también para platicarte de mi primera chamba. Quisiera, si me lo permites, comenzar con una frase que en algún momento o una vez que terminemos esta charla, espero que lo logren entender como yo lo entendí durante toda mi profesión, y es algo que dice más o menos así: puede ser que no siempre aciertes al elegir lo que estudias, pero cada conocimiento que adquieres puede convertirse en la llave para abrir nuevas puertas. Y esto pues viene a colación justo por mi primer chamba, que es algo que te voy a platicar, y no solo de cómo comencé mi primera chamba, sino lo que viene detrás de este ser humano, y eso es lo que hoy me gustaría compartir contigo. Sí, y muchas gracias también. Un poquito se nos adelantó, nos está ganando en el programa. Sí, creo que sí. Porque digo, normalmente no sé si haya tenido la oportunidad de escuchar los anteriores, pero les doy un espacio al final de cada capítulo de decir algo que les gustaría dejar como lección, como tema, porque al final de cuentas sí puede ser divertido y todo escuchar el podcast, pero pues siempre que se lleven algo aunque sea, ¿no? Entonces estuvo increíble que nos trajera esa bonita frase y pues también, ¿no? Si más adelante también quiere decir otra, sin problema. Okay, Entonces, pues si quiere empezamos con unas preguntas nada más como ¿sí? para que vaya agarrando el feeling de traer los audífonos, los micrófonos. Yo sé que es mucho, pero pues le agradezco de todas maneras el esfuerzo, ¿no? Pues ahora sí, antes de iniciar como tal con lo de la primera chamba, ¿usted dónde estudió? Si nos pudiera decir qué le gusta hacer en sus tiempos libres, ratos libres y pues de qué ejerce, de qué trabaja actualmente. Ok, pues yo soy querentana de nacimiento. Actualmente yo tengo 49 años, ya prácticamente 50, y yo estudié en una escuela que se llamaba, porque ya no existe, Clara Barton. En esa escuela, pues era una carrera técnica de trabajo social aquí en Querétaro. En aquellos entonces, te estoy hablando de 1990, hace ya bastantes años, en Querétaro realmente no existía una licenciatura de trabajo social. Ajá. Entonces, a lo que teníamos acceso aquellas personas que deseábamos estudiar trabajo social, pues era justamente a este tipo de escuelas llamadas comerciales. Estas carreras comerciales que eran carreras técnicas, es decir, no tenías que cursar la preparatoria. Terminando la secundaria podías entrar inmediatamente a ellas, estudiabas 3 años y posteriormente pues ya ingresabas al campo laboral. Uh-huh. ¿Qué me gusta hacer? Pues actualmente me gusta un poco hacer ejercicio, aunque a veces no tengo tanta oportunidad. Me gusta hoy adentrarme al mundo de la espiritualidad. Desde hace algunos años han llegado a mi vida muchas cosas interesantes sobre ese tema y es algo que he estado conociendo. Decidí a mi edad volver a estudiar, entonces hoy día estoy estudiando de nueva cuenta. Y la verdad es que lo que me gusta mucho pues es la soledad, estar conmigo y disfrutar el tiempo libre que puedo tener. Mis hijas ya son grandes, entonces creo que cada día me necesitan menos y eso me fascina. Entonces pues ahora aprovecho para poder estar conmigo. Qué bueno, qué bueno. Y digo, parte de estar con usted también he visto que es tomar oportunidades nuevas que le llegan y adentrarse, porque digo,
parte de, y quisiera comentarlo, es lo de aventarse a querer ser partícipe de este podcast, porque yo entiendo también esa parte, pero digo, lo que me comentó y el otro día que estábamos platicando precisamente de la posibilidad de hacer un podcast con una amiga, y yo entiendo que es un mundo completamente diferente, pero usted tenía toda la actitud y se le ve en muchas cosas, no solo en eso, que ve la oportunidad, le pone cara buena y hace todo por dar lo mejor de sí para ver si sale algo, ¿no? Sí. Entonces eso es muy interesante y ahorita actualmente, si nos puede contar para que la gente también conozca un poquito, en qué trabaja, qué está haciendo. Ok, pues ahorita sigo en el mundo laboral o retomé el mundo laboral. Estoy actualmente trabajando para el municipio de Querétaro, específicamente en la Universidad de las Mujeres, que es un proyecto genial que existe en este municipio de Querétaro. Y pues además también estoy estudiando una maestría en gestión del talento humano. Y también de pronto hago muchas otras cosas que llegan a mis manos o de repente imagino, estoy generando proyectos, tengo ilusiones y justo por eso, como te comentaba al principio, ¿no? A veces puedes creer que no eliges la mejor carrera, que no tomas las mejores decisiones, pero vuelvo a insistir, lo que llega del conocimiento es una llave para abrir otras opciones y esas opciones se siguen abriendo hasta el día de hoy. Sí, la verdad, y antes de empezar ahora sí con lo de sus anécdotas, ahorita que está platicando justamente eso, me pone a pensar en mi tema personal, que todavía no he tenido oportunidad de venir al podcast y hacerlo y platicarlo yo como invitado, pero sí es algo importante porque a lo mejor yo en mi sentido me gusta mi carrera, pero no siento que me apasiona al nivel de verme ahí toda la vida. Pero de alguna manera haber estudiado, haber trabajado de eso, me está abriendo oportunidades de alguna manera en otros ámbitos o incluso en cosas como esta, Ajá. a poder explorar, a poder ver qué se me da y que algo se transforme en una posible oportunidad, ¿no? Entonces eso es muy bonito y ahorita resonó conmigo precisamente que estuviera diciendo eso. Pero bueno, esas son normalmente pues, las preguntas que les hago para que vayan agarrando. Creo que ya se siente más o menos cómoda y yo ya había platicado con usted antes y creo que ya tiene más o menos maquinado lo que nos va a platicar. Que eso, por cierto, quiero mencionarlos, es muy importante para los invitados o los próximos invitados que puedan estar aquí, porque la verdad es que no muchos se preparan y a la hora de la hora hay que improvisar. Pero afortunadamente ahora sí tenemos un invitado que se preparó muy bien y van a ver que va a estar increíble este capítulo. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra para que empecemos y lo que usted nos guste platicar. Tengo entendido que nos va a platicar de su primera chamba. A mí me gustaría a lo mejor empezar preguntándole cómo fue precisamente del tipo de carrera que usted estudió, cómo fue transicionar de eso a lo que terminó trabajando o lo que nos va a platicar precisamente. Ok, pues quisiera comenzar con el previo a tomar la decisión de estudiar trabajo social, ¿no? Como te decía al inicio, pues más o menos en el año 1990, pues yo tenía escasos 15 años de edad, estaba en secundaria aquí en Querétaro, el lugar donde yo nací. Y de pronto, pues ya cuando estás en este tercer año a punto de salir y comenzando a tomar decisiones de qué estudio, ya no estudio, trabajo, no trabajo, pues llegan a la secundaria justamente personal de esta institución que te comento que se llamaba Escuela Clara Barton, Escuela de Trabajo Social, y entonces comienzan a platicarnos acerca de esta carrera. Y de pronto, pues, comienzan a platicar, pues, es que miren, los venimos a invitar a que estudien, el área de trabajo social, es una carrera técnica, estudian 3 años, posteriormente a eso se pueden incorporar al mundo laboral. Evidentemente, en ese momento yo no sabía qué significaba en absoluto el trabajo social y solamente me quedó en la cabeza algo
que es el trabajo social, que es promover el cambio social. ¿Con quién puedes trabajar? Pues con individuos, con grupos, con comunidades, y esto lo haces pues a través de métodos que ellos te van enseñando en la escuela, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Pero fue muy extraño porque el trabajo social tiene que ver con personas que se enfrentan a grupos, se enfrentan a situaciones complejas, que tienen que hablar, que tienen que ser en mucho líderes, ¿no? Al tratarse de una comunidad, por ejemplo, pues tienen que trabajar ejerciendo el papel de liderazgo dentro de las comunidades justo para promover estos cambios sociales. Y yo no tenía nada de eso. O sea, era lo que le iba a preguntar y perdón que la interrumpa, pero precisamente, o sea, usted realmente vio su perfil y dijo, porque pasa muchas veces, honestamente, y hablando de tema propio y perdón que vuelvo a eso, pero yo veía, por ejemplo, yo que estudié sistemas computacionales, yo veía el perfil normalmente de sistemas, incluso comparándome con mi papá, yo decía, no. Es que yo no puedo estar en una computadora 8 horas, yo no puedo estar programando, yo necesito salir, jugar, o sea, hacer otras cosas, ¿no? No me veía como tal hasta ya estando casi dentro de la carrera y 2 semestres adentro que dije, esto sí es para mí. ¿Usted cómo fue? ¿Cómo vio precisamente ese perfil y cómo se comparó con usted misma? Te comento, la verdad es que yo no tenía ninguna de esas características, ¿no? Yo era todo lo contrario, no hablaba, no tenía muchos amigos, incluso dentro del propio grupo de la secundaria, no socializaba, ni en la escuela, ni con vecinos. Incluso te puedo decir que en muchos momentos yo me sentía pues como un poco víctima del bullying, porque dentro de mi grupo yo era de las alumnas más altas y además era sumamente delgada, sumamente delgada. Entonces, para mí eso en lugar de beneficiarme, me daba como un punto menos. No era de las brillantes alumnas que existían tampoco dentro del grupo. Siempre hay el que es más inteligente, siempre hay el que es más deportista, el que es más social y lo invitan a todos lados. Pues yo no encajaba en ninguno de esos conceptos. La verdad es que mi decisión de estudiar trabajo social se genera a partir de una concepción o de una percepción más bien que yo tenía acerca de lo que pasaba en mi familia. ¿Cuál era esa percepción? Que mis papás probablemente no iban a poder pagar una preparatoria, 3 años más, y probablemente no iban a poder pagar una universidad. Eso bajó desde mi concepción, que hoy día sé que no es así, porque al final esta carrera de trabajo social era una escuela privada, no era una escuela pública. Mis papás con mucho amor, con mucho deseo, sobre todo mi mamá, me impulsó a estudiarla. ¿Cómo le hicieron para pagarla? No lo sé, pero al final del día yo pude terminar esa carrera. Y entonces mi concepción era, ok, estudio 3 años, termino de estudiar y me voy a trabajar. Con eso voy a disminuir la carga económica que pudiera yo creer que era para mis papás. Entonces, la verdad es que en ese momento, esa fue la razón por la que yo tomé la decisión de estudiar trabajo social. Como te decía, no tenía absolutamente ninguna característica que pudiera decir, vas a ser una buena trabajadora social. Pero finalmente decidí entrar, decidí abrir esa puerta y decidí entrar a ese mundo. Cuando yo entro a este mundo, era una escuela de mujeres. Pura mujeres. Solamente mujeres. Ok. Eso creo que me dio cierta comodidad y cierta protección. Entonces, comencé un poco a desarrollarme en algunos temas de baile. Comencé a darme cuenta que podía ser, probablemente no de las mejores calificaciones, pero sí una alumna medianamente brillante. Comencé a darme cuenta que podía tener algunas características de liderazgo y
creo que fue ahí donde comencé a darme cuenta que sí podía ser una buena profesionista. Entonces, cuando yo salgo o cuando más bien estaba a punto de terminar la carrera de trabajo social, pues tienes que iniciar tu parte de tu servicio social. Usted entró ahí, y perdona que le pregunte, por ejemplo, en algunas carreras, yo sé que, por ejemplo, en presencial, no sé, en este caso, su hija a lo mejor tiene que hacer servicio y no tiene que hacer prácticas, o al revés, tienes que hacer prácticas. Bueno, creo que siempre se hace el servicio, no estoy muy seguro, pero en este caso usted tuvo que hacer las dos, o fue directamente del servicio, la jalaron para... Cuando nos dicen habrá que buscar lugares para iniciar a hacer su servicio social. Entonces, pues nos dan una gama de opciones. En ese momento yo elijo acercarme al DIF estatal aquí en Querétaro y voy a tocar puertas, algo que tampoco sabía yo hacer hasta antes de entrar a la carrera. Entonces creo que la escuela me formó en ese sentido y tuve esa capacidad de ir a tocar puertas, de decir, deseo estar aquí, puedo estar en este lugar, haces todo el procedimiento y entonces me aceptan como servicio social, que además se continúa y terminé haciendo también en ese lugar las prácticas profesionales. Ok. Entonces sí estuve unos buenos meses involucrándome en el DIF estatal, que en aquel entonces también había una serie de cambios que se estaban dando. Entonces fue una etapa muy interesante porque se estaba en esta transición, a pesar de que estábamos prácticamente en mitad de gobierno, se da una transición al lugar donde yo acudí, que es en aquel entonces llamada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Las oficinas estaban exactamente en lo que hoy siguen siendo las oficinas del DIF estatal, donde está la presidencia, que es en la casa de Ecala, en el centro. Y esa fue mi primera oficina, no como mi primera chamba, pero sí como el primer contacto que tuve yo real de un espacio laboral, aunque eran prácticas y servicio, pero al final del día ya tenía yo en mis manos esta posibilidad de poder contactarme con lo que realmente día a día se vive en una institución de asistencia social. Ok. Entonces, de alguna manera hizo sus prácticas, hizo su servicio social. Dice que estuvo varios meses ahí. ¿Cómo fue la transición ahora sí al trabajo, precisamente? O bueno, a la que al menos usted considera su primera chamba, porque pues también es entendible, que era lo que yo le iba a preguntar. ¿Por qué usted sus prácticas? Yo entiendo que porque todavía está en la escuela, por X o Y, pero ¿por qué no la consideraría esa como tal su primer trabajo y no el que sigue? Pues yo creo que no era como tal el primer trabajo, porque en aquel entonces yo tenía pues prácticamente 17 años, casi por cumplir los 18, pero con esa, pues con esa alegría, si lo podemos así llamar, de ser adolescente, de conocer cosas nuevas, de que tus papás ya te dejen como más libre y pues ya vete a tu servicio, no sé a qué hora vas a llegar, te vas con la bendición de Dios y te vas con los $2.50 que en aquel entonces costaba el pasaje del camión aquí en Querétaro. Entonces ya te ibas y ya eras como libre. Entonces esa parte de, wow, voy a ver de qué me entero, que conozco, ver si me puedo encontrar a la presidenta del DIF estatal y la puedo saludar, ver si puedo conocer al director general y qué puedes o a qué personalidades puedes conocer, porque la verdad es que yo lo veía así, a qué gente interesante puedes conocer. Entonces, esa era realmente mi percepción, o sea, vamos un poco a conocer, a divertirnos, a aprender
y aplicar muchas de las cosas que te enseñaron en la escuela. Entonces, realmente como chamba, los primeros meses por lo menos no lo vi. Fue más como experiencia, ¿no? Tomar todo y y Sí. aprovecharlo, ¿no? De alguna manera. Y antes de que ahora sí nos diga cómo fue su transición, otra pregunta que me surgió ahorita que estaba platicando. Usted menciona la parte de a ver qué gente interesante conocemos. Hay gente, como puedo dar de ejemplo, yo igual, que no ve tan importante el networking. Y usted está hablando de una muchacha de 17 años que, si bien, como dijo, antes en la escuela o antes de iniciar como tal su carrera técnica, decía, no, pues es que yo no hablo, yo no convivo, yo no me asocio con nadie, o sea, yo voy, hago lo de mi escuela y se acabó. Y ahora que nos platique eso precisamente en sus prácticas, en su servicio social, que usted tenía esa, aunque nada más fuera de, vamos a saludar o vamos a eso, es parte de alguna manera del chip de alguien que sabe la importancia del networking, de conocer gente, de saber moverse. ¿Cómo fue esto para usted? O sea, después se dio cuenta de realmente cómo pensaba usted o fue como que lo fue haciendo y hasta que de repente se dio. Pues la verdad es que se fue haciendo. Yo comencé cuando estaba en este proceso del servicio social a darme cuenta justamente de la importancia de lo que no tenía antes, es decir, de que no tenía un círculo social, de que no tenía un círculo de amistades y que probablemente yo me sentía aislada. Cuando yo entro al servicio social, me doy cuenta de que no soy solamente yo, que existe todo un mundo y la importancia justamente de generar estas relaciones, porque además parte de la formación de trabajo social, pues era justamente eso, ¿no? La necesidad de tener que estar interactuando con las personas, con las comunidades, con los grupos, y creo que eso transformó definitivamente mi vida. Cuando yo entro al servicio social, como te decía, estábamos en esta transición y la verdad es que te puedo decir que conocí personas fantásticas que cambiaron aún más mi percepción de lo que para mí, mi primera chamba y creo que más importante fue trascendente. Uno de ellos fue mi jefe que era el procurador de esta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Cuando ya estaba yo a punto de terminar mi servicio social, mis prácticas profesionales y que la verdad es que estaba creyendo que ahí se iba a acabar todo este proceso, un día me llama y me dice, oye, la trabajadora social que está ahorita con nosotros se va a ir porque tiene algunos temas familiares que atender. ¿Deseas quedarte conmigo? Entonces, la verdad es que mi primera chamba para mí fue muy sencilla. Fue muy sencilla, pero hoy sí tengo que reconocer que si él vio algo en mí, es porque esas características de liderazgo, de querer conocer gente, de saber y reconocer la importancia de poder estar en un círculo social, yo las tenía. Probablemente yo no me había dado cuenta de eso, pero él sí se dio cuenta. Y entonces hay una frase que hasta el día de hoy, después de prácticamente 32 años de haberlo conocido, es: Elizabeth, yo necesito que tú tomes decisiones, aunque esas decisiones sean equivocadas, yo estoy aquí para ayudarte a resolverlas, pero necesito Que las tomas. que las tomes y que acciones. ¿Y por qué me decía eso? Porque el área donde yo estaba era un área sumamente delicada. Nosotros trabajábamos, o yo trabajaba con infancia víctima de violencia, maltrato infantil, que pues la verdad es que había desde reportes muy sencillos, eran reportes que incluso a lo mejor por
algún problema entre los adultos, alguien hacía un reporte queriendo perjudicar a un vecino, hasta situaciones sumamente graves que en algunos casos llevaron a la muerte a algunos pequeños. Uf. Entonces, mi jefe, pues eso era lo que él buscaba, gente que realmente pudiera estar comprometida y que pudiera accionar, ¿no? Entonces, en mi mente siempre está presente el licenciado Raúl Franco Cedillo. Él fue mi primer jefe. Entonces, él fue el que todavía me dio mucho más esa palmada de decir, Eli, sí se puede. Probablemente yo no estaba tan convencida en ese momento, ¿no? Porque seguía pues con algunas situaciones de, ay, ¿será esto realmente Ajá. a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida? Pero la verdad es que esa frase siempre me ha acompañado y siempre ha sido, creo que uno de los motores de no te detengas, actúa, te vas a equivocar, sí, muchas veces, sí, pero finalmente no vas a saber si tomaste la mejor decisión si no lo haces. Claro. Ujú. El no decidir también es una decisión. Sí, Y como dice, ¿no? Precisamente, o sea, usted a lo mejor todavía estaba en ese proceso de decir, bueno, a lo mejor sí es, no es, voy entrando, ¿qué me deparará? Y de alguna manera, no solo como impulso de vida, pero en ese momento le sirvió como impulso de, órale, déjate ir y a ver qué sale. Igual y sale lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? definitivamente, definitivamente a los 18 años ser contratada por una institución y que te den toda la confianza de que estás preparada académicamente, de que puedes tener perfil para resolver situaciones de vida, es algo que yo siempre he agradecido. El DIF estatal para mí fue la posibilidad de crecer, de creer, de reconocer que existe gente muy buena, gente muy profesional, pero también reconocer que existe gente mala y gente que puede dañar a seres que apenas van comenzando en este mundo. Y también es una institución que me regaló la posibilidad de poder crecer económicamente. Es decir, gracias a ese sueldo que yo recibía de ellos, pues también pude generar un patrimonio, pues pude hacer muchísimas cosas, ¿no? Económicamente hablando, pero sí, a los 18 años, tener la responsabilidad de tomar decisiones en la vida de alguien más no está sencillo. Entonces, pues mi primera chamba a los 18 años y estar 28 años trabajando para el DIF estatal fue todo un reto, fue una experiencia. Te comentaba que yo inicié primero en esta investigación de reportes de maltrato infantil. En aquel entonces, pues realmente Querétaro no era tan grande como lo es hoy. Por lo tanto, yo me sabía al derecho y al revés Querétaro. Nosotros inicialmente pues nos teníamos que mover incluso en transporte urbano, ¿no? O sea, Ok. nos subíamos al camión, íbamos, hacíamos nuestras investigaciones, generábamos nuestros reportes. Si era necesario presentar denuncias ante lo que hoy es la Fiscalía del Estado, antes se llamaba Ministerio Público, pues lo hacíamos. Y algo muy interesante que me pasaba o que me pasó es que nos tocó tocar puertas a instituciones o asociaciones civiles, porque en aquel entonces el DIF estatal no tenía un centro de atención a la niñez, ¿no? Lo que ahora son, bueno, que antes se llamaban casas hogar, Ok. pues el DIF estatal no tenía una casa hogar, antes llamada casa hogar, y teníamos que tocar instituciones como Casa Oasis del Niño, que todavía existe y está en la calle 16 de septiembre. Teníamos que tocar la Casa Hogar Junta Vergara y Hernández, que hoy es un restaurante muy bonito ahí en Guerrero y Arteaga.
Otras tantas instituciones se crearon aquí en Querétaro, como la Alegría de los Niños, la Villa Infantil, Ministerios Pan de Vida, porque teníamos muchos niños que necesitaban atención y que no podían estar con sus familias. Entonces, esa parte, junto con todo el equipo que existía de la Procuraduría, nos tocó a nosotros realizarlo. Nos tocó abrir puertas, nos tocó pedir ayuda, incluso ni siquiera ya a nivel estado, sino en otros estados por la cantidad tan grande que teníamos de niños que eran víctimas de maltrato infantil. O sea, sí empezaron muy de manera austera a precisamente, prácticamente, pues hacerlo todo desde cero, o bueno, no tal cual de cero, porque pues de alguna manera ya entraban a una institución, pero no es lo que es hoy en día, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, definitivamente. Hoy hay una estructura impresionante en Querétaro con respecto a los centros de asistencia social. Hoy están muy regulados, pero sí te puedo decir que realmente me siento muy orgullosa de haber sido parte de esa historia, de haber construido una procuraduría donde en aquel entonces solamente estaba el procurador, su secretaria, un abogado que era quien le apoyaba, teníamos a una psicóloga, teníamos a otras personas de asistencia social, estaba pues una servidora y estaba otra compañera que también era trabajadora social. Ese era el equipo prácticamente de la Procuraduría. Era un equipo muy, muy, muy pequeño. Entonces nos tocó construir muchísimas cosas. Si alguien tiene la posibilidad de conocer hoy lo que es ahora se llama Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es una estructura inmensa. Y eso es fantástico, porque eso habla de que se le ha apostado muchísimo más a la asistencia social, que se ha visto la necesidad de seguir creciendo, y eso es extraordinario. Pero hay algo que nadie me va a poder quitar, y es que fui parte de esa primera historia, de esa construcción de lo que hoy existe, y es maravilloso. Y por supuesto también de historias muy, muy difíciles. sí, pues de alguna manera digo, a usted y a su equipo les tocó picar piedra para que también se le diera esa importancia que tiene hoy en día. Y pues sí, como dicen, nadie se lo va a poder quitar. No. Y sí, me imagino que, digo, ahorita nos va a platicar como tal las historias, las anécdotas que tiene, pero a mí sí pues no me quiero esperar para preguntarle realmente qué efecto. Yo entiendo el orgullo que puede sentir, pero qué tan pesado puede ser eso para una persona de 18, 19 años, referente a lo que nos va a contar. Yo obviamente ya medio me hago una idea porque entiendo o parte o nos ha podido contar parte de lo que es, obviamente fuera de cámara, pero pues aún así, ¿no? Es simplemente el hecho de que platique el ser trabajadora social, que tiene que trabajar con niños, ¿no? Que para mí es un poquito más pesado o puede llegar a ser un poco más pesado que con personas adultas. Para usted como joven, ¿realmente es un peso que todavía llega a cargar? ¿Es algo que le afectó mucho en algún momento de su vida? ¿O es algo que aprendió a llevarlo? Durante muchos años fue algo que no supe manejar. No supe manejar tan así que yo llegaba después de un día de trabajo quizá difícil con una visita domiciliaria que se tuvo que hacer y donde te encuentras que sí hay una situación muy grave de maltrato infantil y que hubo necesidad de ir a fiscalía a presentar la denuncia, de solicitar la intervención, porque además los procesos eran muy distintos en aquel entonces. Uh-huh. Afortunadamente, pues también ya se ha regulado muchísimo, pero en aquel entonces pues era literalmente, pedimos a policía judicial, porque antes así se llamaba, hoy es la policía investigadora,
Pedimos a Policía Judicial que venga, que en ese momento se solicite la presencia de los pequeños o del pequeño en el Ministerio Público, que se haga una valoración médica, una valoración psicológica y que determine si es viable o no que el pequeño permanezca en su domicilio o hay que resguardarlo y llevarlo a una llamada entonces casa hogar. Entonces sí fue muy difícil, tan difícil que yo llegaba con mi mamá prácticamente a llorar y decirle, mamá, hoy me pasó esto, hoy tuvimos una situación complicada, hoy hubo un niño en estas condiciones. Y entonces, pues, mi mamá al siguiente día era, ¿y qué pasó con el niño que me platicaste ayer? ¿Y dónde está? Entonces, va pasando el tiempo y yo voy entendiendo que eso no es sano para absolutamente nadie. Fue un proceso que tuve que trabajar, tuve que tomar nuevas herramientas, que la verdad es que eso no me lo enseñaron en la escuela. Eso yo lo tuve que aprender en el diario vivir. Sí. De que hay herramientas que tienes que ir generando para ir separando lo que implica tu familia y tu situación laboral. Afortunadamente después sí lo logré hacer, entonces ya no era llegar y contar a mamá, hoy me pasó esto, sino era, Elizabeth, eso es un proceso que está sucediendo. Si eres una trabajadora social, pero algo te tiene que quedar muy claro. No vas a resolver el mundo, no lo vas a poder transformar como probablemente tú quisieras, porque además esa es tu percepción. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, generar estas transformaciones desde las propias herramientas que la familia de origen tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces comencé a aprender eso y mis casos se quedaban en la oficina, se hacía todo lo que se tenía que hacer, se cumplía con todas las indicaciones y al siguiente día volvíamos a retomarlo. Pero sí aprendí a separarlo porque pues ya llegaba un momento que incluso mis hijas estaban inmersas también en ese tipo de situaciones y pues hoy me doy cuenta que no era lo mejor. Sí, no. No era lo mejor. Y también se entiende, digo, a final de cuentas, ¿no? Como dice, algo tan natural como voy, le platico a mi mamá. Y obviamente estamos hablando, y qué bueno que toque ese tema, es algo tan normal, o yo creo que a lo mejor hoy en día ya se le da un poquito más de importancia el dividir el trabajo de lo personal. Y en este caso estamos hablando de que sí, usted platicaba con su mamá y obviamente son casos ya más fuertes, más reales, por así decirlo, ¿no? Pero de todas maneras, aunque sea a menor medida en todos los trabajos, creo que hoy en día ya es un poquito más conocido o se le da un poquito más de importancia, pero sí es real eso de necesitar o como dice usted, ¿no? Conseguir esa herramienta o trabajar esa herramienta de poder dividir lo que es trabajo, lo que es personal, y aunque pueden llegar a rozarse, no es uno entrelazado con el otro, ¿no? Sí, definitivamente la salud mental es algo que hoy día se le da la importancia necesaria y que todos tenemos que entenderlo y finalmente tenemos que apegarnos a eso. La necesidad de que tu salud mental debe ser cuidada. Probablemente en aquel entonces yo no entendía como ese concepto real, como hoy lo manejamos de una salud mental, pero creo que sí alcancé a percibirlo y decir, creo que esto no está bien, tenemos que separar el trabajo de la familia y estas historias, porque es cierto, y yo creo que a mucha gente que seguimos activos te sigue pasando, te consume el trabajo y tampoco es viable, tampoco es sano. Y sí te puede apasionar mucho tu trabajo, pero también tienes que tener límites muy claros. Y tan claros los debes de tener que en el caso de todas aquellas personas que nos manejamos en un mundo social o en estas dinámicas familiares, la verdad es que es muy complicado. Hay situaciones que yo tuve que atravesar siendo muy joven
Hay varias anécdotas, entre ellas, hace muchos años, aquí en la ciudad de Querétaro, en la colonia Peñuelas, pues existió una niña que tenía 9 años, más o menos. Era una niña que vivía con su mamá y fue un caso muy sonado aquí porque resulta que pues era una niña que fue eh, eh, maltratada de tal manera que fue a dar al Hospital General, porque en aquel entonces el Hospital General también recibía a los pequeños. La quemaba con cigarros en todo el cuerpo, No inventes. con un martillo le lastimó la boca, los labios se los martilló, la hacía comer excremento, su propio excremento, la metía en un bote o en un tambo, más bien. Incluso en toda el área genital, la niña fue maltratada. Y bueno, esto me consta porque en aquel entonces parte de nuestro trabajo, pues era finalmente tener también la evidencia, era una evidencia que se resguardaba, por supuesto, con mucho sigilo, pero era parte de lo que los abogados tenían que tener para en su momento poder acreditar ante el juez la necesidad de que estos pequeños no regresaran con sus familias. Es un caso que incluso en aquellos entonces pues era el periódico, ¿no? Lo que teníamos aquí en Querétaro y fue muy, muy sonado. A mí me tocó ir a ver a esta pequeñita que afortunadamente después se consiguió el contacto con la abuela materna y pudo regresar con ella. Se dieron todas las condiciones, se corroboró que podía estar con su abuela y se fue de Querétaro. La mamá evidentemente ingresó al penal, hoy llamado Cerezo, y la razón de ese maltrato era porque se parecía a su papá. Literal, o sea, era Literalmente. precisamente lo que le iba a preguntar. A final de cuentas, todo ese maltrato era por, o sea, sí, sí, sí nos puede compartir la razón, porque ya la compartió, pero Ajá. porque se parecía al papá. ¿Y cómo fue el proceso para dar con esa? ¿Ella misma lo confesó o sí hubo una investigación hasta llegar a eso? Sí, hay todo un proceso que se debe de seguir y que desde aquel entonces se seguía. Quien tomaba todas las decisiones, pues era la autoridad ministerial. Ellos, una vez que se presentaba la denuncia, pues hacían su investigación. Ellos también tenían un equipo importante con médicos legistas, con psicólogos, con trabajadores sociales. Y nosotros aportábamos también lo que podíamos desde nuestra trinchera para que justo se pudiera dar esta protección a la infancia. Una vez que los niños quedaban bajo los cuidados del sistema, pues lo que nosotros hacíamos era también esta investigación, eran las entrevistas, evidentemente buscando la no revictimización a los pequeñitos. Perdón, ¿qué significa la no? ¿Cómo lo dijo, perdón? La revictimización. Es- Hay que ser muy cuidadosos cómo se trata la información con cualquier víctima, no Ujú. solamente con los niños. Entonces, si tú llegas y preguntas una, dos, tres veces la misma pregunta, finalmente estás haciendo que los niños o cualquier persona siga reviviendo ese suceso. Ok. Entonces no puedes, estás violando los derechos de cualquier ser humano. Entonces debemos dar por sentado que si ya un pequeño o cualquier víctima ya hizo una declaración ante una autoridad, se tiene que dar por válido y se tiene que seguir en esa misma línea. Entonces no podemos volver a hacer entrevistas, no podemos volver a hacer N cantidad de estudios o con médicos legistas tratándose de víctimas de violación, no puedes hacer un estudio tras otro. Tienes que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizas para las víctimas. Es decir, no es como, ok, es que tú te pusiste en ese lugar y por lo tanto, por eso te pasó lo que te pasó, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, hay que respetar, hay que cuidar los derechos de todos los seres humanos.
Entonces, esa es una obligación de cualquier autoridad que tenga que ver con víctimas, el cuidar mucho todos los datos que tenemos a nuestro alcance. Todos estamos obligados a no divulgar esta información con nombres, con fechas precisas, por guardar justamente y proteger toda la identidad de todas las víctimas. Es algo que Claro. se cuida muchísimo. Sí, sí. Entonces, pues nosotros eso era lo que hacíamos, pero sí era importante para nosotros tener muy bien integrado todo un expediente, porque esos expedientes nos servían para que después los abogados pudieran tener los elementos suficientes para demostrarle al juez si era viable o no era viable que un pequeño regresara con sus familias. En este caso en concreto, afortunadamente se logró acreditar que la abuela era una buena opción para la pequeña, y entonces pues en eso terminó ese caso, ¿no? De que la abuela pudo hacerse cargo de su nieta. Y antes de que pase a compartirnos otro caso, no sé si pueda a lo mejor compartir, pero ¿qué tanto tiempo pasó del momento en el que se decide que la niña pues es maltratada de alguna manera hasta el punto donde regresa o se decide que puede continuar viviendo, pero con su abuela materna en este caso? Primero tuvo que pasar un tiempo, algunos meses en lo que la pequeña se recuperaba de todas las lesiones. La atención psicológica evidentemente fue fundamental para poder ayudarla. Debió haber pasado aproximadamente unos 9, 10 meses para que la niña se pudiera ir. Pero previo a eso, pues ya teníamos convivencias con la abuela dentro de la institución donde la niña estaba, y eso nos iba dando también la certeza de que las convivencias eran sanas, de que los elementos se iban dando para que la niña pudiera sentirse convencida, plena, y que también expresara su voluntad de querer estar con su abuela. Sí. Porque podía suceder que a lo mejor sí era la abuela, pero quizá no tenía una convivencia real. Entonces, la única manera de darnos cuenta era supervisando esas convivencias con la abuela, cómo reaccionaba la niña, cómo se quedaba una vez que esas convivencias terminaban. Y entonces todo eso fue dando la pauta para que la pequeña se pudiera ir. Pero todos los casos son distintos, no todos tienen una certeza de tiempo. Ujú. Incluso hay muchos niños que la familia no desea que regresen con ellos, no son familias idóneas, y por lo tanto los niños se tenían que quedar en las casas hogar, que también eso era un tema muy importante. Eso digo, no quería interrumpir su siguiente historia, pero ya que lo tocó, quiero aprovechar para preguntarle, usted que a lo mejor estuvo o tuvo ese contacto directo, ¿qué tan complicado, qué tan difícil era para un niño estar en una casa hogar? Me imagino que no debe ser fácil el simple hecho de estar lejos de tu familia por mucho que te pudieran haber hecho daño, por mucho que te pudieran haber lastimado emocionalmente o físicamente, pero también estar como tal en una casa hogar. Yo no me imagino cómo eran a lo mejor las instalaciones, lo complicado que es para ellos también tener la confianza simplemente con la gente que está ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para conseguir información, para supervisarlos. O usted, no sé si nos puede platicar un poquito más sobre cómo era tal cual para un niño estar en una casa hogar. Es muy, muy complejo, porque, como bien mencionas, para cualquier ser humano, tu familia es algo muy preciado. Lo que tú conoces es un círculo de violencia. No has conocido otra cosa. Por lo tanto, para ti eso es lo correcto, o por lo menos es lo que hay. Probablemente para las personas que no han vivido en una situación de violencia, si lo ves desde afuera, evidentemente
no cumple los requisitos esa familia para poder cuidar de ese pequeño. Pero para ese niño, ese papá o esa mamá que los maltrataba, pues esa era su estilo de vida. Entonces, separarlos definitivamente no era sencillo para ninguno de estos pequeños, porque ellos querían regresar con su familia. Porque en algunos casos, ni siquiera, o tratándose de grupos de hermanos, probablemente el maltrato solamente era uno. Si había, no sé, 4 hermanos más, probablemente los otros 4 hermanos no eran víctimas de maltrato, pero uno de ellos sí. Ujú. Por lo tanto, el resto también estaba en riesgo. En ese sentido, tenías que proteger a todos los hermanos. Entonces llegaba el cuestionamiento, ok, si a él lo maltratan, ¿por qué a mí me separas de mis papás si a mí no me maltratan? Ya. Esa podía ser la reflexión de los pequeños. Pero al final del día era el mismo núcleo, era la misma familia y estaban de la misma manera en riesgo el resto de los pequeños. Entonces, pues tenías que retirarlos. Definitivamente no era sencillo estar en una casa hogar porque llegaban con otros niños que nunca habían visto en su vida. Tenían que dormir pues en habitaciones grandes donde había camas, donde había literas. Todos tenían que compartir una misma mesa muy grande. Todos tenían una alimentación. Probablemente los hábitos que unos tenían no eran iguales a los que otros tenían. Entonces, compaginar eso definitivamente no era sencillo. Había algunos niños que, pues que probablemente no hablaban, había otros niños que probablemente eran muy despiertos y a lo mejor de pronto pues podía existir también como pues este maltrato a los más pequeños. Entonces, había que cuidar muchas cosas dentro de las casas hogar. Y de eso se encargaban pues las personas que vivían en esas casas y el personal que contrataban ellos para cuidar de todos los pequeños. No era nada sencillo porque además había algunas casas que eran católicas, había otras que no eran de la misma religión, pero a lo mejor los niños sí eran católicos. Entonces, definitivamente no fue un proceso sencillo. Por eso es que cuando el DIF estatal decide hacer su propio centro, es su primer, de hecho tuvimos algo que nosotros llamábamos nuestro primer cunerito. Ah, caray. Se llamaba cunerito porque Sí. era un espacio muy pequeño donde teníamos cunas. Había solamente bebés. Ah, ya. Había Ajá. solamente bebés y ahí había una mujer extraordinaria que también ha sido de las mejores directoras que yo he conocido, porque ella fue nuestra directora de nuestro primer cunero. Ella es la señora Laura Basaldúa, una mujer entregada a esos niños, una mujer que buscaba todos los recursos, donaciones. Había muchas cosas que ella hacía. Y de ella yo aprendí muchas cosas. Aprendí también esa entrega. Vamos a buscar, vamos a tocar puertas. La verdad es que es una mujer extraordinaria que hasta el día de hoy sigo teniendo su amistad. Y fue una experiencia maravillosa con ella vivir ese primer cunerito. Después se construye lo que se llama o lo que se llamaba Caminando Juntos. Ujú. ¿Qué era eso? Era el centro de asistencia social, el primer centro de asistencia social del DIF estatal aquí en Querétaro. Está ubicado en Universidad y Tecnológico aquí en el centro y era dirigido por religiosas. Eran unas religiosas colombianas que llegaron a hacerse cargo de las instalaciones y ellas tenían personal a las que llamaban preceptoras. Entonces ellas eran quienes guiaban a los niños. Había un cuidado muy especial con respecto a las edades que se tenían en esta institución. Eran muy cuidadosas enseñándoles religión, hábitos. La verdad es que era una institución, creo que de los proyectos más hermosos que se fueron consolidando en Querétaro.
Hoy día, pues ya no existe ese lugar como tal, quedó un poco chico ante toda la población y las necesidades de atención para los pequeños. Y hoy existe lo que se llama Carmelita Ballesteros, que es un centro de asistencia social que también está a cargo del DIF estatal y donde hoy se atiende a toda esta población, a toda esta infancia y adolescencia vulnerable, donde seguimos conociendo estas historias complejas. Afortunadamente, hoy son mucho más cuidadas, hay mejores protocolos de atención y eso es extraordinario, ¿no? Entonces, siempre hemos visto estas historias muy, muy complicadas. Me han tocado, entre otras historias, y es una historia que durante muchos años me ha seguido y me ha seguido en el buen sentido y te la platico muy rápido. Teníamos un reporte de 2 niñas que vivían en la colonia Lindavista. Eran 2 hermanitas muy, muy pequeñitas, siempre las estuvimos buscando, pero de pronto se creía que el DIF estatal raptaba niños o robaba niños. Hace muchos años se tenía esa creencia. Y entonces cuando nosotros intentábamos buscar a estas pequeñas, nos las escondían, la mamá las maltrataba, de tal manera que las castigaba colocándoles fichas de estos refrescos de vidrio que tienen como unas especies de puntitas. Sí, sí, sí. Esas fichas las volteaba hacia arriba y las castigaba hincándolas sobre las fichas. ¿De verdad? Sí, las trataba muy mal, no les daba de comer y siempre se cambiaba de domicilio porque sabía que justo estábamos en esa investigación. Cuando solicitamos la intervención de la policía judicial en aquel momento, días antes de que ya las habíamos ubicado, las niñas se nos perdieron unos días. Después de esos días, nos enteramos que una de ellas, intentando atravesar Bernardo Quintana, en aquel entonces, pues la atropellaron. La niña tuvo secuelas muy, muy graves y terminó en una casa hogar que se llama Casa Hogar San Pablo, que todavía al día de hoy existe. Tuvieron que llevarla a ella a este lugar y a la otra hermanita la llevamos a otra casa hogar. Perdón que la interrumpa y ahorita permítame. Pero, por ejemplo, ahí que mencionó que a una hermana por el accidente la llevaron a una casa hogar y a la otra, a otra distinta, digo, qué difícil debe ser tan solo para las niñas porque de alguna manera estaban juntas, separarlas después de todo el abuso y todo lo que les hizo su madre, separarlas. Pero ¿a qué se debe, por ejemplo, en este caso, que por el accidente a una la manden a una casa hogar y a la otra, pues a otra distinta, ¿no? Es algo relativo a lo que pasó, a sus condiciones o cómo terminó la niña. Sí, las consecuencias en ella fueron muy graves. Evidentemente tuvo fracturas, pero después del accidente la niña ya no pudo caminar, durante mucho tiempo tuvo que estar en cama. Y como su hermana estaba sana, la hermana que estaba sana no podía quedarse en Casa Hogar San Pablo porque en Casa Hogar San Pablo atienden a niños que pues tienen parálisis cerebral, que tienen probablemente un síndrome de Down muy grave. Son niños con discapacidades muy, muy evidentes y entonces era el lugar adecuado para cuidar a esta hermanita que había tenido este accidente tan, tan grave y que le dejó secuelas lamentablemente terribles. Y la otra hermanita pues estaba sana. Entonces ella podía entrar a otro lugar donde había niños relativamente sanos. Es decir, en ese entonces no teníamos una institución que pudiera tener la capacidad económica, de personal y de cuidados para poder tenerlas a ambas. Lo que hacíamos en aquel entonces era tratar de que hubiera medianamente una convivencia para que no se perdiera la relación entre las niñas. Entonces a veces traíamos a la hermanita
para que conviviera con la hermana que ya tenía estas secuelas con una discapacidad. Y es como se conserva la relación entre ellas. Las niñas, no hubo ningún familiar que quisiera o pudiera recuperarlas, y entonces se quedan en la casa hogar. Hace aproximadamente unos 6 años, esta chica, porque ella es una chica, regresa, sale de la institución, y en aquel entonces yo todavía trabajaba en Caminando Juntos. Entonces me dicen: Eli, viene a buscarte Tal persona. tal persona. Y me da su apellido. Ujú. Entonces la verdad es que mi cara fue de asombro, de no lo puedo creer. Se sigue acordando de mí, viene a buscarme. Por supuesto, yo salí con toda la felicidad del mundo a abrazarla, y ella me dice: hola mamá, ¿cómo estás? Vengo a verte. Bueno, o sea, lloramos las dos, nos emocionamos, y el saber que pude impactar en la vida de alguien, para mí eso en ese momento fue algo extraordinario. Yo sé que no fue linda su historia, fue muy complicada, pero te puedo decir que al día de hoy sigo teniendo un contacto no tan estrecho, pero sigo sabiendo de ella, y sé que es una buena mujer, sé que está trabajando, sé que las herramientas que logró tener, pocas o muchas, dentro de la institución donde creció, hoy le han permitido defenderse y poder salir adelante. Entonces sí fue una historia muy crítica, muy difícil, pero también creo que si un ser humano que atravesó por una situación de esas puede salvarse y en algo contribuiste, pues tu primera chamba fue extraordinaria y fue maravillosa. Como esos, muchísimos casos. Una vez que yo transito o que sigo transitando en esta vida laboral, también me tocó estar al frente del área de adopciones, un área totalmente distinta a lo que hacía inicialmente, pero también es un área fabulosa, fabulosa, porque ahora le tocaba a alguien investigar, ahora a los abogados le tocaba hacer un proceso para buscar que estos pequeños se fueran en adopción, si es que no podían regresar con la familia. Y a mí me tocaba tener que culminar todo ese trabajo. Es decir, ahora te toca buscar, elegir a las parejas o a las personas que pueden ser idóneas para que puedan cuidar de estos pequeños. Entonces cambia totalmente mi vida, cambia la gran responsabilidad de estar al frente de un área de adopciones. Nos toca darle más impulso a los consejos de adopción, nos toca hacer escuela para padres, nos toca hacer filtros de todas estas personas que deseaban adoptar a estos pequeños. Y también te puedo platicar de muchas historias en donde al día de hoy sigo de lejos sabiendo que esos pequeños les fue muy bien con esos papás o con esas mamás, porque también se entregaban a los pequeños con mujeres, sobre todo las mujeres, se acercaban, las mujeres solteras, a querer adoptar. Entonces, pues la verdad es que después de todo eso, creo que mi trabajo fue extraordinario, que sí llegó un momento en mi vida en el que decía, el trabajo social no es para mí. Me llegó un poco a pegar el ego ay, creo que hubiera estudiado una ingeniería, creo que hubiera estudiado medicina, creo que hubiera sido abogada. Pero después de muchos años también entendí que la vida me puso ahí, que esa era la llave que yo tenía que abrir para construirme como persona, y que definitivamente impacté en muchas situaciones. Hay una anécdota rapidísimo que te comparto cuando yo estaba en estas primeros encuentros de estos casos tan reales, y me tocó leer un expediente de
en una comunidad aquí en Querétaro estaban dos primos jugando. Uno de ellos jugando, tenía 7 años más o menos, saca un arma de su casa, porque era un caray. arma que tenía el papá, Ajá. y se ponen a jugar. Pero evidentemente en esta inocencia el niño dispara el arma y justamente le da en medio, en la frente, a su primo y lo mata. ¿Qué edad tenía El primo debió haber tenido como 6 años, eran prácticamente de la misma edad. Y estaba bien chiquito. Estaba chiquitito y pues evidentemente como era un pequeño que no alcanzaba en ese momento la edad para poder ingresar a un consejo tutelar, que así se llamaban antes, pues lo que hicieron es enviaron todo el caso a la Procuraduría para que nosotros pudiéramos hacer el seguimiento, la atención y todo lo que se tenía que hacer en ese momento. Entonces, parte de mi trabajo pues era formar los expedientes. En aquel entonces se utilizaban fotografías como tal que se llevaban a revelar, o sea, no existía todo lo que hoy tenemos digital y existían. Entonces llega todo el expediente, yo comienzo a leerlo y de repente volteo la hoja y me encuentro las fotografías de toda la autopsia que le habían hecho al niño. Yo jamás había visto una fotografía en ese sentido, entonces la verdad es que fue algo muy impactante para mí ver en fotografía cómo se hacía esta autopsia. Y ya después de muchos años dije, ay, Elizabeth, ¿cómo te puedes espantar con este tipo de cosas? Pero en aquel entonces, a los 19 años, pues la verdad es que eran cosas muy, muy nuevas para mí. Pero fui aprendiendo, fui tomando callo en muchísimas cosas. Y hoy te puedo decir que como te decía al inicio, la verdad es que agradezco muchísimo todas las vivencias que tuve y a toda la gente que ha pasado por mis manos para enseñarles lo que yo sé. Intento ser una líder, intento enseñarles desde la humildad, intento generar en ellas la expectativa de que si vas a hacer un trabajo, hazlo bien, de que ames tu profesión, de que si eres trabajadora social estás en el mejor lugar, que estás impactando a la gente y de que de verdad mi primera chamba duró 28 años dentro del sistema y aprendí muchísimo durante esos 28 años. No, y la verdad es que son temas impactantes. Digo, en base a eso que dijo de la autopsia, yo sigo diciendo que hoy en día hemos normalizado muchas de las cosas que vemos en nuestros aparatos, en nuestros dispositivos, porque pues sí, o sea, en esos momentos, como dicen, ¿no? El ver y un niño, ¿no? Tal vez un adulto que ya vivió, que tuvo su vida, pero el ver un chiquito como tal, pues que ya falleció y ver esas imágenes, pues sí debe de ser algo impactante. Y también ponerle el cierto peso, esa responsabilidad que conllevaba ver el caso completo, porque está tratando con el niño que a final de cuentas cometió ese acto sin querer, pero lo cometió, ¿no? Entonces, yo por último, para cerrar, antes de invitarla a que nos diga una frase o una lección con la que le gustaría cerrar el capítulo, a mí me gustaría preguntarle, y aprovechando todo esto que vivió, tanto en adopciones como obviamente, pues todo lo que vivió como trabajadora social, yo sé que hasta cierto punto llegó a tener a sus hijas y todavía estaba ejerciendo, si no me equivoco. ¿Qué tanto le pesó o qué tanto influyó eso en su vida laboral? Yo entiendo que ya aprendió también a separar una cosa de la otra, pero me imagino que al final de cuentas estar conviviendo con niños y tener a sus propias hijas, pues es algo que de alguna manera en la cabeza pues se entrelaza hasta sin querer, ¿no? ¿Cómo llevó eso?
La verdad es que sí, fue muy difícil porque no puedes evitar asociar, por ejemplo, cuando veíamos temas de abuso sexual, no podías evitar pensar que quien se acercara a tus hijos, que podía ser un familiar, que podían secuestrarlas, que podían ser víctimas de cualquiera de los delitos que yo conocí estando en la institución. Y sí hubo mucho tiempo en que pasé de ser muy aprensiva con ellas hasta de pronto ser muy estricta en muchos sentidos, incluso yéndome un poco a los extremos de no puedes hacer esto, no debes hacer aquello, siempre tienes que estar pendiente, ¿dónde estás? No puedes salir. Muchas cosas que sí definitivamente trastocan tu propia vida personal. Y sí te lo puedo decir, o sea, cualquier hombre que de pronto se acercaba a ellas era, vigila bien que no le vayan a hacer nada, vigila que no suceda tal situación. Y todo de pronto lo comienzas a ver con estos ojos de, si están bien, cómo se vistieron hoy, cómo caminaron hoy, quién las trajo, quién las lleva, quién las mira, quién no las debe de mirar. Sí es muy difícil, porque te digo, la verdad es que, pues creo que nos faltaría mucho tiempo para platicarte N cantidad de historias Claro. que tuve que vivir, pero también hoy entiendo que lo que tiene que pasar, pasará, en específico con mis hijas. Por supuesto que todo lo que viví con estos pequeños que son víctimas de violencia no es normal. Definitivamente no tenemos que normalizar esa violencia bajo ninguna circunstancia. Y creo que todos aquellos que estamos o que somos servidores públicos tenemos que tener siempre muy claro que no es normal y que cada día debemos de prepararnos para poder seguir protegiendo a estas infancias y desde cualquier trinchera que estemos debemos de hacerlo. Entonces sí fue muy difícil, pero bueno, pues creo que ya mis hijas crecieron, ya se liberaron de esa percepción que yo tenía y logré separarlo, pero sí fue una situación compleja, No, compleja. sí, pues es que es como, digo, ya a lo mejor estoy muy simplificando, pero es que te digan que tu hijo se va a ir de viaje y te ponen 100 películas de lo que podría pasar cuando un niño se va de viaje, ¿no? Sí, Todas las maneras que puede salir mal, sí, el estar en contacto con tantas situaciones, pues sí debe ser pesado, es difícil, como dice usted, mantenerlos separados. Pero bueno, en esa nota me gustaría ir terminando el podcast y nada más, digo, agradecerle de antemano que se haya pasado por aquí, que se haya de alguna manera atrevido a estar en el podcast. Le agradezco mucho también por el tiempo, por las anécdotas. Yo sé que no es fácil, es bonito para mí ver a las otras personas revivir eso. Es un sentimiento muy padre ver cómo, pues sí, la gente lo vuelve a vivir en el momento de alguna manera, aunque sí. sea en recuerdos, pero es algo padre, es algo bonito, ¿no? Y uno experimentarlo que lo está escuchando por primera o segunda vez es wow. Y le agradezco por eso. Y por último, pues si usted quisiera dejar algún mensaje o algo que le gustaría decir para cerrar este capítulo. Pues lo que me gustaría es que compartirte que al final del día la vida te va colocando en el lugar en el que debes de estar. Puede ser que al inicio no entiendas por qué estás en ese lugar, pero yo logré entender que estaba en ese lugar porque necesitaba sacar mis dotes de liderazgo, de amar la profesión, de poderla querer. Inicialmente no la quería como tal, pero la verdad es que logré hacerlo. Entonces, ese es el mensaje. Puede ser que inicialmente no quieras tu profesión, hayas dicho, me equivoqué totalmente Sí. en lo que hice, no sé qué hago aquí, pero una realidad es cierta, si estás ahí es por algo. Así es que
toma lo mejor de lo que estás aprendiendo y como decíamos... No, aquí está este espacio y obviamente ya se dieron cuenta, alguien que no hablaba, que no liderazgo, y hoy un podcast que va a salir y quien lo vea. Ok, pues lo compartiremos y Ya. muchísimas gracias. No, y gracias gente también por escuchar. Espero que les haya gustado el capítulo. Nuevamente quiero agradecer a la invitada por pasarse y por regalarnos el tiempo. Recuerden que es completamente gratis seguir, apoyar todo lo que sea del podcast. Y pues simplemente me queda agradecer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias.